Ahí estamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta nueva entrega de entrevistas con los candidatos a la presidencia del Ecuador. Esta es una iniciativa del colectivo de ecuatorianos residentes en Córdoba, el CEAG. Como colectividad hemos participado de varias actividades acá en Argentina, un festival solidario por las víctimas del terremoto del 2016 en el anfiteatro de Río Ceballos. Hemos participado de varias charlas de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, en varias instituciones educativas de educación media, festivales de música, murales de intervención, mesas de trabajo sobre derechos humanos, entre otras actividades más. Como integrantes de la colectividad, hemos visto la necesidad de organizar una serie de entrevistas a los diferentes candidatos a la presidencia de dichas políticas, de sus planes de gobierno y también las propuestas relacionadas a ecuatorianos y ecuatorianas residentes en otros países. Queremos dejar en claro que como colectividad no apoyamos a ningún candidato. Nuestra propuesta busca conocer desde un formato distinto de entrevista un poco más acerca de ellos, sus propuestas y la mirada que el propio candidato tiene sobre diferentes temas que nos interesan. Queremos que este espacio genere nuevas reflexiones culturales, políticas y democráticas en nuestros seguidores, así como también una reflexión para el ejercicio de un voto responsable. Hasta el momento hemos entrevistado a 8 candidatos a la presidencia del Ecuador 2021 y tenemos la presencia del candidato a la presidencia del Ecuador por el movimiento Juntos Podemos, Paul Carrasco. Queremos darle la bienvenida a Paul. ¿Cómo está, Paul? Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, David. Un gusto poder dirigirme a ustedes. Gracias más bien por invitarme, por dar la posibilidad de expresarnos, de comentar nuestras ideas. Y obviamente un saludo a la colonia de ecuatorianos residentes en Córdoba y en toda la Argentina. Un abrazo fraterno y para mí es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Paul. Bueno, les comentamos que todas estas entrevistas se encuentran en nuestras redes sociales de nuestro colectivo y replicadas por otros colectivos de ecuatorianos residentes en otros países. Queremos también comentar que a esta iniciativa se unió la primera red de emprendedores y profesionales ecuatorianos en Argentina. Muchas gracias, Paul, nuevamente. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está transitando el tema pandémico en el Ecuador en campaña? Hoy salió una rueda de prensa el presidente. ¿Cómo ve el manejo de la pandemia por parte del gobierno actual? ¿Cómo está pasando este tema, Paul? Bueno, primero debo decirles que nosotros hemos sido responsables en términos de no hacer una campaña con aglomeración, como sucedió con algunos otros candidatos, ¿no? Hemos manejado temas de bioseguridad, aunque es complicado porque la gente todavía tiene la lógica de la campaña de recorrido, ¿sí? Sobre todo quienes conforman los movimientos. Entonces, no logramos todavía entender cómo actualizar una campaña a las redes o hacer algo distinto. Sin embargo, nosotros hemos tenido mucha responsabilidad en eso. He tenido suerte también porque he estado en contacto con mucha gente también y por lo menos hasta ahora estamos realmente bastante bien, ¿no? Básicamente creo que el gobierno nacional ha mejorado su condición con respecto al inicio de la pandemia. Es decir, si es que realmente es verdad la información que nos están dando, efectivamente, más allá de que ya pues es un tema global, sin embargo, creo que ha mejorado su accionar y su pertinencia en el accionar. Al principio de la pandemia realmente quedó clarísimo que no teníamos un modelo de gestión de la salud, no teníamos un sistema de gestión de la salud. Fíjese usted que solo en Guayaquil hay 147 centros de atención primaria, pero que resulta que habían estado funcionando solo 14, y esto dicho por el mismo actual ministro de Salud. En la actualidad están funcionando esos centros de atención primaria. La salud en el Ecuador no tiene un modelo de gestión realmente. Primero, está separada, ¿no? La salud del IES, el Ministerio de Inclusión Social, que también hace salud con nutrición, etcétera. El Ministerio de Salud no está organizado territorialmente hacia la prevención y la promoción. En este país, lo que nosotros planteamos es que se debería tener operadores de salud y deberíamos contar los sanos, no los enfermos, al revés. ¿Cuánta gente es sana? ¿Sí? Y entonces no hubo un modelo de prevención y promoción y de cerco epidemiológico, porque si usted territorializa la salud, podríamos dividir, por ejemplo, nosotros planteamos por cada 5,000 habitantes
¿sí? Unidades de atención cercana. El 70% del sistema de gestión de salud del país es de consulta, ¿sí? Ante los hospitales. Entonces, si usted entra a yo le hago una invitación para que desde hace 10 meses nosotros estamos con un servicio de atención gratuita en salud, de consulta, que se llama en Facebook, Juntos, Hospital en Tiempo Real. Nuestro movimiento se caracteriza por tener varios servicios y tratar con voluntarios de hacer cosas, ¿no? Y entonces tenemos Juntos, Hospital en Tiempo Real, y bueno, ahí atendemos de manera gratuita y hacemos consultas. Ese sistema territorializado con unidades de atención médica cercana va a descongestionar. La idea es que se descongestione el sistema de consultas. El gobierno al principio no lo hizo, estábamos realmente con muchas complicaciones, porque no hay un modelo y realmente no hay modelo de Estado, es la verdad. Yo diría que no hay un concepto de qué tipo de nación queremos, ¿no? Por lo tanto, no hay administración con enfoque, y por eso nos agarró la pandemia como nos agarró también, ¿no? Bueno, es a nivel global, pero... Claro, eso se ha evidenciado, digamos, un poco también en la situación actual. Paul, en relación a su plan de gobierno, nos gustaría topar algunos temas. Por ejemplo, en el tema de cultura, usted al inicio de su plan de gobierno, en la introducción, dice: partiremos de la convicción de que no solo el conocimiento académico es el que sirve, sino el conocimiento popular sobre la realidad misma de nuestro pueblo ecuatoriano, tan diverso, es el que tiene mayor conciencia y claridad que debe dar a alguien para gobernar. En el colectivo nos preguntamos, ¿usted sabe qué se celebra hoy en el mundo andino? No, hoy, ¿qué fecha estamos hoy día? 21 de diciembre, ¿no? ¿No? ¿El Capac Raimi le suena? Ah, el Capac Raimi. Sí, claro que me suena, pero no sabía que era hoy día. 21, bueno, esa significación del Capac Raimi como candidato a la presidencia, ¿qué le provoca? ¿O ha estado en alguna celebración del Capac Raimi? Yo lo que creo es que la cultura, y le voy a decir, no solo pasa por el tema del entendimiento de los 14 pueblos y nacionalidades indígenas y su conocimiento ancestral, ¿sí? Pasa también por reconocer precisamente justo esa diversidad absoluta. Como que a veces, fíjese que nosotros tenemos una buena relación, nuestra candidata Mónica Chuji es lideresa indígena, sí, y además Sarayaku, y además activista indígena, pero la cultura no solo pasa por el entendimiento del tema indígena, ¿sí? o de los pueblos y nacionalidades, sino en general de reconocer la diversidad del país. Por ejemplo, ahora usted que me pregunta, por ejemplo, del Capac Raimi o lo del Inti Raimi, que también existe, ¿sí? Nosotros lo que pensamos es que hay que darle autonomía a los 14 pueblos y nacionalidades indígenas. A ver, ellos tienen comunidades, ¿sí? Y tienen consejos o cabildos y se van estructurando, ¿no? Los shuar, los ashuar, los quichuas, etc. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que para fomentar, en este caso, la cultura ancestral de los pueblos y nacionalidades y en general de sus planes de vida, porque tienen planes de vida, hay que constituir en el presupuesto general del Estado el presupuesto participativo para los 14 pueblos y nacionalidades. ¿Qué significa esto? Que construyan planes de desarrollo en lo cultural, en lo productivo, etcétera, de acuerdo a los procesos de participación y decisión colectiva que ellos tienen, ¿para qué? Para que prioricen y con ese presupuesto que se ejecute participativamente, poder definir, por ejemplo, el tema de la cultura, la misma salud, que es un tema ancestral, cultural, el hecho de la justicia indígena, que también creo que debe tener sus prioridades y su diferenciación, no para independizarse del Estado ecuatoriano, pero sí un tratamiento distinto, ¿no es cierto? Ese creo que es el esquema con el que deberíamos trabajar. Y luego viene otro tipo de cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura urbana, ¿sí? En el Ecuador es impresionante, David, cómo se ha desarrollado una serie de emprendimientos culturales urbanos, música, folclore, etcétera, que realmente nadie les para bola, ¿sí? Nadie invierte en este proceso. Por eso es que nosotros planteamos la posibilidad de ir constituyendo por cada territorio consejos participativos en diferentes temas, con el objetivo de que desde la misma gente, a través de parlamentos populares y asambleas populares ciudadanas,
¿sí? Empiecen a salir las prioridades y también la corresponsabilidad del desarrollo, es decir, qué hace la gente y qué hace una autoridad y cómo se puede empatar eso, y en este caso, en el tema cultural también. Claro, Para nosotros cuando... los temas que normalmente un presidente a lo mejor no los puede ver, ¿no? Nosotros cuando leímos su plan de gobierno nos llamó mucho la atención esto de él, la territorialidad, que nos gustaría que después profundicemos, pero sobre todo también nos llamó la atención de que no encontramos en su plan de gobierno temas relativos o relacionados a la cultura. ¿Por qué? ¿Los tiene como implícitos en el plan? Es que lo que pasa es, a ver, primero, a ver, yo escribí el plan, pero no es ese lo editaron, ¿no? No sabíamos. Momento. Sí, yo escribí uno de 170 páginas, yo mismo lo hice. Ajá. La cultura, de hecho, está implícito en el desarrollo territorial y en el modelo que nosotros estamos planteando, ¿sí? Un modelo por prioridades y por potencialidades, ¿sí? Desde lo territorial. Por ejemplo, normalmente se puede pensar que el problema del país es que nos tratan como, con políticas públicas homogenizantes. Es decir, nos ponen la misma vara a todos. Y no funciona así, pues, ¿sí? Esto no funciona así. Entonces, hay que darle prioridades de acuerdo a las potencialidades del territorio. Cuando nosotros estructuramos una propuesta que hable no de un modelo de desarrollo, sino que hable de 50, 60, 100 modelos de desarrollo, en donde la gente se vuelva actor de su propio desarrollo a través de... Estamos planteando más de 800 parlamentos parroquiales, asambleas cantonales, ciudadanas voluntarias, ¿sí? Y un gran parlamento popular nacional con el cual nosotros podamos trabajar. Cuando la gente se involucra y en esos procesos van saliendo prioridades, porque en 4 años, David, y esto para los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, no se va a poder resolver todos los problemas. Esa es la gran falacia de la política nacional. La política en sí mismo no es servicio. La política es una definición de una alemana, de Hannah Arendt, ¿sí? Es una ciencia que busca organizar y ordenar la sociedad. Entonces, si usted quiere hacer todo a la vez, o quiere, y esto por experiencia propia como prefecto de la SUAY, si por más holístico que sea el desarrollo o integral que sea el desarrollo, no va a poder resolverlo, porque no hay presupuesto, porque el tiempo no alcanza, y entonces lo que hay que hacer con la gente es ir priorizando. Y si la gente piensa que el tema educativo, el tema de salud o la cultura es una prioridad en su territorio, pues impulsaremos políticas públicas para ese territorio en ese sentido, ¿sí? Entonces, usted va viendo cómo estamos hablando de políticas públicas acordes a la realidad de cada territorio. Si en Esmeraldas piensan que la cultura es clave, pues habrá que apoyarlo. O sea, 2 o 3 temas por territorio, ligados obviamente a un proceso de autonomía solidaria que le llamamos, es decir, autonomía política y administrativa de cada provincia. Bien, en ese mismo tema, digo, me parece, ¿me escucha bien, Paul? ¿Sí? Se congeló un momento, pero sí le escucho. Bien, ahí, me citó a Hannah Arendt, y en La condición humana, uno de los libros de cabeceras que lo tenemos acá, ella precisamente plantea en ese texto, en La condición humana, de la relación que tiene que tener naturaleza, cultura y el ser humano, ¿no? Claro, como Estado, como organización del Estado, digo. O sea, y ahí Hannah Arendt también analiza eso, pero no vamos a hacer una discusión académica ni epistémica de Hannah Arendt. ¿Cuál es su opinión acerca de varios líderes indígenas que están siendo llamados a la justicia por terrorismo? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Mire, yo creo que en este país eso de judicializar y castigar la protesta, sí, habría que averiguar exactamente qué es lo que ha sucedido en este país. Tampoco es que se puede... A ver, o sea, gana un presidente y hay 100,000 presidentes, gana un alcalde y hay 400,000 alcaldes, ¿sí? Entonces, y cada uno queriendo hacer lo suyo, tampoco es correcto, ¿no? Tampoco es correcto, y tampoco se puede desestabilizar el Estado como tal. Pero a mí me da la impresión de que hemos llegado a un modelo de judicialización de la protesta, precisamente porque no entendemos la diversidad. Entonces queremos imponer cosas como, por ejemplo, a ver, lo que sucedió en octubre. ¿Cómo puede tener un presidente y un gobierno absolutamente aislado de la realidad? A ver,
No, yo cuando conversé con algunos del gobierno, me decían, no pasa nada si son solo 10 centavos en el pasaje. A ver, pero permítame, si 10 centavos en una familia promedio de 4 a 5 personas, que todos los días tienen que ir a clases, tienen que movilizarse, trabajar, que gana 300 o póngale que ganen el básico, si es que no viven en la calle vendiendo, ¿sí? Imagínese usted lo que es 10 centavos, 50 centavos de ida, 50 centavos de regreso, poniendo que solo viajan dos veces, ¿sí? 50 centavos más a su presupuesto de transporte, o sea, estamos hablando de $1 diario. $1 diario en 30 días son $30 en un presupuesto de 350, $380, poniendo que tenía un nivel cercano al sueldo básico. Por lo tanto, entonces, eso es un golpe terrible para la economía de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Se aísla. ¿Sí? Justo lo que sucede es que tenemos gobernantes aislados y por experiencia propia aprendí que hay 3 cosas claves para poder gobernar. Sí, es una prefectura, pero hay 3 cosas claves que yo creo. Primero, tiene que tener independencia de los grupos económicos. O sea, no debe tener conflicto de interés, ni negocio siquiera. Yo hago política, me he preparado para esto, he intentado estudiar para esto. Entonces, no tener conflicto de interés para poder tomar decisiones, 1. 2, no depender de mafias políticas, porque justo el problema es que se entiende el diálogo como el reparto para poder gobernar en el país. Y por lo tanto no se puede construir políticas públicas sostenibles porque no responden a una visión. Y 3, algo que es claro, escucharle a la gente. Y las autoridades en este país normalmente nos aislamos y no escuchamos a la gente, ¿sí? No escuchamos a los ciudadanos. Y entonces, al no escuchar a los ciudadanos, no conocemos la realidad y terminamos tomando decisiones incorrectas muchas veces, o fruto de la coyuntura política y de la situación complicada que uno puede vivir en su momento, ¿sí? Administrativamente me refiero, y entonces termina tomando decisiones que van en contra de lo que la gente quiere. Ahora, también es responsable tomar medidas correctas, que a veces no siempre le gustan a la gente, pero creo que tiene que haber un equilibrio. Dígame, voy a apelar un poco a esta respuesta más sintética para poder hacer una mayor cantidad de preguntas, Paul. Me quedé pensando en esto de la entrega de su plan de gobierno. Usted dice que ha desarrollado uno de 160 páginas, pero el que encontramos es de 40 páginas, 45 páginas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo hay un límite de páginas? ¿Cómo? No, lo que pasa es que de hecho yo entrego a mi equipo, a un equipo de gente del movimiento para que editen, para que les revisen. Sí. Y ellos hacen un resumen de ese plan. Y hacen un resumen del plan de gobierno. Eso es normal y está bien también. Pero usted está haciendo está revisando también ese resumen, ¿o no? Sí, claro. Sí, hay cosas, incluso le puedo decir, hay cosas que no estoy muy de acuerdo allí, pero fue fruto de un debate, ¿sí? Y que hay que aceptarlas porque nuestro principio fundamental se llama democracia para la convivencia. Sí. Nosotros creemos en que es necesario desarrollar un empoderamiento ciudadano y desde ahí construir, desde ese empoderamiento, un modelo en el que la gente pueda cohabitar en la diversidad. Y imagínense, sobre ese tema, perdón que me interrumpa, Paul, sobre el tema de la convivencia democrática, nosotros tenemos algunas inquietudes, pero antes me gustaría hacerle una inquietud. En su plan de gobierno, o el que se presentó en el CNE, hay algunos relatos que usted reconstruye allí en ese documento, en los cuales habla de algunas experiencias vividas en su recorrido en el Ecuador. Y en una de ellas usted dice, abro comillas, me llamó la atención, una de las cosas que me llamó la atención es que fui uno de los pocos que le comentaba a mis amigos políticos de Quito que todas las calles del Ecuador y sus ciudades están llenas de gente vendiendo, lo cual demostraba que no había trabajo y que la pobreza se tomó el país. El relato sigue, cierro comillas. ¿Usted recién se da cuenta de ese fenómeno que existe hace mucho tiempo en el Ecuador? No, lo que pasa, a ver, no es que... A ver, yo vengo de una ciudad en donde obviamente puede tener una diferencia, si se quiere, en ciertos niveles de administración. Hay una política más seguida de Estado, ¿no? Local, digamos, ¿sí? Pero claro, hay gente en la calle, pero hay ciertos sectores del país que realmente el año anterior yo no había recorrido el país porque era mi puesto de prefecto no lo permitía, ¿sí?
Y la ventaja de no ser muy conocido o no conocido es que uno puede coger una mochila, dormir donde sea, ver un bus y empezar a caminar, que es distinto, ¿sí? Y incluso muchos ciudadanos no se dan cuenta realmente de lo que está pasando en el Ecuador, o lo que estaba pasando, ¿sí? Pero usted no escuchaba las noticias de Rodas, cómo perseguía a los... Sí. En la etapa de Correa nos vendieron la idea de que habíamos mejorado las condiciones de vida, los mismos números, pero en la calle no pasaba eso, ¿no? En la calle no pasa eso. Es que no es como antes. Créame, David, puedo decirlo con propiedad también, es masivo. O sea, es una cosa realmente preocupante. Siempre es complicada la pobreza, pero el punto de que no haya empleo y trabajo, sí. Fíjese que en Machala había una señora, siempre cuento esto porque me impresionó el nivel de lucidez. A las 7 de la mañana, en un mercado en Machala, una señora vivía con sus hijos en la calle. Bajaban la carpa, ¿sí? Y vivía con 4 hijos. Yo caminé por allí y me acerqué, ¿sí? Y le dije que estaba formando un movimiento, etc. Los 2 chiquitos se fueron a una escuela. Vive ahí, ¿sí? Y los 2 grandes salieron a vender. Ella vendía tintos, empanadas y ahí, en este mismo lugar. Subía solo la carpa. Cuando yo le dije, esas son las realidades que uno tiene que ir entendiendo cuando conversa con la gente, pues. Sí. O sea, cuando yo le dije que queremos generar procesos de microemprendimiento y que podamos diseñar una propuesta para que tenga acceso al crédito fácil o de crédito subsidiado, me respondió, me dijo, ya me trató de Paul, ¿no? Me dijo, Paul, no se haga lío. ¿Por qué se hacen lío ustedes? Vea, pónganse de acuerdo con los industriales, me acuerdo clarito. Si pónganse de acuerdo con los industriales y fomenten la industria. Si yo y mis 2 hijos pudiéramos trabajar y ganar un sueldo, ¿cuánto es el sueldo? Yo le dije, bueno, son $380, $400. Dice, con $1,200 yo puedo pagar departamento y vivo tranquila. Ojo, ¿no? Y a veces nosotros complicamos el modelo de desarrollo, complicamos. Sí, cuando hay cosas sencillas, este rato en el país, lo que es necesario, urgente, es levantar la producción, bajar los costos y generar empleo masivo y darle liquidez al ecuatoriano, pero con una buena cantidad de recursos. Por eso es que eso es un respiro, ¿no? Sí, y en ese sentido le quería preguntar, usted habla de la democracia económica y entre uno de los elementos que plantea es que la gran empresa recibirá incentivos cuando demuestre que su responsabilidad social no está basada en la dádiva. Le pregunto, ¿cuál es el parámetro que usted está tomando en cuenta para demostrar lo que es una dádiva de lo que no lo es? Es que normalmente, a ver, nosotros lo que planteamos son varios elementos en términos de lo que significa el modelo de desarrollo económico o democracia económica. Sí, varios temas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros planteamos crear zonas de libre circulación de capitales. Yo soy un nacionalista, ¿sí? Yo me considero un demócrata social nacionalista, personalmente, ¿no? Porque creo que es hora de pensar en los ecuatorianos y construir modelos nacionalistas por construir modelos propios de nuestra realidad. Entonces, nosotros pensamos que hay que armar un plan de ordenamiento productivo en el país y determinar prioridades productivas. ¿Sí? Un producto, un territorio, o un producto, 3 o más territorios, o 2 productos, un territorio. Es decir, es un modelo tipo japonés también, ¿no? En donde podamos ir diseñando política económica propia para ese tipo de productos, que serán 2,000, 3,000, ¿sí? Dependiendo de los territorios y el saber hacer de la gente. En esa lógica, entonces, nosotros decimos, muy bien, hay que declarar estas zonas de excepción tributaria para esos productos. Solo para poner un ejemplo que siempre pongo. General Viñamil, por decirle, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, la ruta del Espóndilos. Si usted quiere referencia, no voy a utilizar el término, pero si usted determina toda esa zona como zona turística, toda aquella empresa que incentive la producción turística tendrá insumos que se importen, 0 arancel, deberíamos tener crédito al 2%, ¿sí? Deberíamos tener una política crediticia, ¿sí? De acorde al ciclo productivo del negocio. Entonces, si es que le da valor agregado, entonces ahí viene. Normalmente el empresario ecuatoriano ve la responsabilidad social como filantropía o caridad. Nosotros decimos, no, a ver, una cosa es generar
¿sí? Generar empleo directo o pleno empleo, pero lo otro es ver cómo los encadenamientos se generan y generan condiciones de mejoramiento de la calidad de vida hacia atrás y hacia adelante. Para ponerle un ejemplo. Podría poner un ejemplo, sí, justamente. Claro, para ponerle un ejemplo. Para decirle, en Cuenca nosotros estuvimos trabajando con Induglobo un proyecto en el cual muchas de las partes y piezas para la línea blanca, ¿sí?, tenían que ser producidas por metalmecánicos de escasos recursos, ¿sí? Para que bajo la garantía de la prefectura y bajo la supervisión de Induglobo para el mejoramiento de la calidad. Con esto dejaban de importar, ¿sí? Y en su cadena generaban microemprendimientos directamente relacionados. Esto es empresas ancla. Por ejemplo, ¿qué hicimos con un proyecto La Leche? Nosotros determinamos 5.523 pequeños productores de lácteos, ¿sí?, de dos cabezas por unidad productiva. Hicimos una empresa y les aglutinamos para la producción y el valor agregado. No funcionó. Tuvimos dificultades. ¿Por qué? Porque llegaban los intermediarios y les pagaban un tiempo más que el precio oficial, a 39 centavos, en esa época estaba a 39 centavos el litro de leche, y la gente se iba y no valoraba su empresa. ¿Qué hicimos? Determinamos que había que generar una empresas anclas. Fuimos donde la Nutrileche, que es una empresa enorme, es una de la segunda más grande del país. Fuimos a la Nutrileche, nos sentamos con los dueños y dijimos, muy bien, nosotros les vamos a entregar los nombres de las personas con las que trabajamos y damos asistencia técnica, mejoramiento de la calidad, riego, etcétera. Ustedes cómprenle la leche, ¿sí? Y a cambio de eso montamos un programa social, ¿sí?, de acceso universal a la alimentación de niños de 0 a 6 años y madres en estado gestante. 21,000 madres recibían un litro diario de leche gratuito. Entonces, comprábamos una parte de la leche a la misma Nutrileche que era comprado a los pequeños productores. Una parte vendían, comercializaban en el mercado normal y lo otro nos vendían a nosotros. Entonces, vea cómo se van generando formas alternativas de encadenamiento que no solo plantean el empleo directo en su planta, sino que generan una cadena de valor público, nosotros le llamamos valor público agregado. Ok. En el tema de la democracia, está claro el ejemplo que nos explica Paul. En el tema de la democracia parece que es un eje transversal en todo su plan de gobierno. Usted habla de las democracias para la convivencia. Usted dice que procura darle nuevos contenidos al concepto de democracia basado en el debate respetuoso y los consensos sólidos. En ese sentido le preguntamos, ¿va a realizar consultas a las comunidades afectadas por la megaminería y por las concesiones petroleras que afectan en gran parte a los ríos, causando destrucción y contaminación de las poblaciones cercanas y en definitiva una afectación irreparable a la flora y a la fauna? Absolutamente. No hay otra manera. O sea, a ver, el gran problema de este país es que nadie consulta a nadie, pues. Y el desarrollo no ha llegado a ver, yo digo que hay 3 países, ¿sí? Quito, Guayaquil y los demás. Si usted camina en el país, yo le apuesto que en el resto de provincias nadie se preocupa, nadie está al tanto de lo que está sucediendo en la política nacional, realmente, más allá de lo general, ¿sí? Solo en Quito y Guayaquil se discute la política nacional, el desarrollo nacional. El resto del país no, porque nadie se siente parte, ni siquiera ha recibido beneficios y tampoco le consultan. Entonces, yo lo que creo es que justo el tema pasa por de este modelo de la convivencia, pasa por consultar a la gente todo el tiempo y conversar con la gente. Y en el caso de la minería, en el caso del petróleo, etcétera, habrá que consultar pues a la gente. Por eso mismo tenemos enfrentamiento todo el tiempo, porque no respetamos la dinámica. Pero también pasa por generar medidas creativas. Por ejemplo, a ver, nosotros estamos proponiendo las zonas de excepción tributaria que le comentaba, pero también estamos proponiendo zonas de libre circulación de capitales, como lo hace Uruguay, lo hace Panamá. A mí no me interesa de dónde venga la plata, ¿sí? A mí con que ingresen los recursos, porque necesitamos divisas, que ingresen los recursos sin pagar impuestos y que salgan sin pagar impuestos, pero que nos dejen liquidez y que del rédito financiero, ¿sí?, del rédito financiero se invierta en empresas, es lo único que pondríamos como propuesta. Entonces, zonas de libre circulación de capitales, ¿sí?, zonas de excepción tributaria, pero también el hecho de que podamos procesar temas de consulta con la gente en términos de producción, de cultura, etcétera, ¿sí?, y que permita precisamente ser parte del proceso, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un tema que es general en el país, y le voy a plantear,
Todo el mundo está endeudado. Todo el mundo está endeudado. Eso nos sale en todas las consultas. Cuando yo camino, eso nos sale en todo lado. En el Guasmo, en todo lado. La gente está endeudada, ¿sí? En las tarjetas de crédito, el pago de la casa, algunos vehículos, etc. Entonces hay que darle facilidad al ciudadano. Y estos sí son temas generales, fruto de la consulta. Entonces, ¿qué planteamos? No pago de la deuda externa, una moratoria negociada con el Fondo Monetario Internacional, calculamos entre 4 y 5 mil millones de dólares que se pagan en el 2021, y en ese marco, con los 4 o 5 mil millones, armar una amnistía a la deuda, amnistía bancaria. Es decir, darle un respiro a la gente. ¿Para qué? Para reestructurar con esa plata, reestructurar las deudas de la gente por lo menos a la tasa de un 1% y a 10 años con un sistema propio del Estado, ¿sí? Asumiendo, ya sea por ley o asumiendo las deudas desde el Estado con la banca privada y la banca pública, ¿sí? Para resolver y darle posibilidad a la gente. Esos son temas, posibilidad de producción. Esos son temas generales, ¿sí? Que oímos en todo lado. Pero hay temas puntuales y hay cosas puntuales en cada territorio que permiten efectivamente que reconozcamos este modelo diverso que estamos planteando. En ese sentido, usted, volviendo al tema de la creación de los territorios locales y autónomos, usted plantea que estos territorios tienen que ser autónomos y éticos, sustentados en principios doctrinarios. ¿A qué principios doctrinarios hace referencia, Paul? A ver, primero, autónomos nos referimos a un modelo de autonomía solidaria, ¿no? Es decir, no puede ser que el 86% del PIB nacional esté en Quito y Guayaquil, pues. Tiene que haber un proceso de reordenamiento tributario, ¿sí? No podemos vivir de Quito y Guayaquil, si es que es así. Entonces, ¿sí? Siempre pongo como ejemplo mi provincia porque es un ejemplo que se replica a todos. Si si el Azuay es el 5% del PIB, nosotros lo que decimos es, a ver, reordenemos tributariamente y donde se produce, se paga y donde se paga, se invierte. Hay provincias, ¿sí? que son autosostenibles, pero hay otras que no. Por lo tanto, a las que no son sostenibles habrá que darles un plazo de 4 o 5 años para que se vuelvan sostenibles. ¿Pero qué significa eso? ¿Sí? Darles la posibilidad de que administren sus propios recursos y que dejemos de depender del petróleo, justo del petróleo o de la minería, que es lo que iba a decir hace un momento también, y que seamos creativos con lo que existe en cada territorio y empecemos a vivir de eso y le ponemos metas de crecimiento. O sea, cada año me crece un punto porcentual en el PIB nacional. Esa es la manera de depender del extractivismo, de dejar de depender del extractivismo y pasar a depender de las potencialidades y del esfuerzo humano de cada territorio. Sí, a eso usted se refiere como principios doctrinarios, digamos. Ese cambio de matriz serían los principios doctrinarios. Ese cambio, principios doctrinarios de autosustentabilidad, ¿sí? Y sostenibilidad, pero por otro lado también el hecho de que ya, o sea, con esto nosotros ¿qué planteamos? ¿Sí? Que los territorios y sus autoridades y su gente tienen que ser corresponsables del desarrollo y por lo tanto si ponen a ladrones y corruptos ya es otra cosa, pues. Tiene que haber principios éticos también. Es decir, no porque soy autónomo puedo hacer lo que quiero, no, pues en términos de diseñar un modelo de desarrollo real. Ningún municipio, David, ningún municipio o muy pocos tienen realmente planes, cumplen los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Los pequeños no cumplen. Paul, cambiando un poco el eje en el tema de migrantes, capaz que se olvidaron en este resumen de 40 páginas, usted los tenía en las 160 páginas, ¿por qué no nos toma en cuenta los migrantes? Solamente usted nombra a los migrantes como remesas. ¿Acaso los migrantes somos un número, Paul? No. Este es un proceso de discusión que hemos tenido con otros compañeros de Estados Unidos y de Europa, y realmente nosotros no le teníamos muy claro, y le voy a ser honesto, pese a que yo vengo de una provincia ¿sí? Con mucho migrante, no le teníamos muy claro cuál es la apuesta sobre la construcción de migrantes, porque son realidades distintas. Una cosa es Argentina, otra cosa es Chile, otra cosa es Estados Unidos, Europa. Entonces, básicamente lo que planteábamos fuera de las remesas es cómo podemos lograr una lógica de que el país le sirva al migrante. A ver, normalmente se habla del tema del retorno. Alguien lo puso, sí, pero yo no creo que gente como usted que vive 14 años afuera, no sé si le interese retornar. A mí lo que me parece es que lo que necesitamos es que el país le brinde facilidades para que usted pueda ir y volver y hacer negocios allá y acá, ¿sí?
y tener posibilidad incluso de espacios de regalías. Un tema, por ejemplo, que ya está en el plan, sí que no estaba allí en el del CNE, es el tema de que los migrantes deberían tener acceso a crédito para ciertos negocios, como los que estamos planteando, ciertos niveles de producción, ciertos conceptos además de producción, pero con posibilidad de tener un tiempo para la paga, me refiero. Es decir, trae los recursos, saca un crédito, pero le damos un tiempo de regalía de 6 meses, un año, dependiendo del tipo de negocio para que empiece a pagar. O sea, ciertas ventajas. Lo otro es, también nos hemos planteado en el caso de los migrantes, cómo lograr un proceso digno frente a países con los que tenemos relación en términos de migración. Entonces, no necesariamente para nosotros, yo vengo de una tierra de migrantes, tengo familia que ha migrado, no necesariamente es un tema, más bien habría que verle como una potencialidad, no es un tema negativo. Si bien el país no genera recursos y no genera empleo, y por eso muchos de los ecuatorianos salen, sí, pero hay que verlo como una potencialidad porque tenemos ciudadanos que se adaptan, ¿sí?, a ciertas circunstancias y que por lo tanto entonces pueden volverse una estrategia de mejoramiento de la calidad de vida para los otros ecuatorianos que se quedan en el Ecuador, para sus familias. Yo lo vi en Chordelec, lo he visto en Gualaceo, lo he visto en Delec, ¿sí? Por lo tanto, el tema es cómo le da sostenibilidad a esos recursos que ingresan. Eso en el tema económico. Lo otro es las condiciones que estoy planteando, condiciones políticas y sociales para que sean bien tratados en los países a los que vamos. Hay un viejo apotegma que dice, y se aplica, digamos, al plan de gobierno, lo que no está escrito no existe, digamos, así que lo de los migrantes, ahí lo que usted me está conversando no aparece en su plan de gobierno. No y le comento, me gustaría comentarle un breve ejemplo, digamos, muchos migrantes tienen problemas, al menos en varios países, tenemos conversación con varios migrantes en varios países, tienen problemas, por ejemplo, para recibir los créditos educativos y avanzar con los estudios en el exterior. ¿Qué hará al respecto usted para que no se entorpezcan sus carreras de estos compatriotas? O sea, yo lo que creo es que, a ver, es mucha la problemática como para intentar resolver todo, porque cuando uno cae en un baratillo de ofertas, o sea, para ganar las elecciones fácil es. Por eso es que nosotros no pedimos el voto. Yo no le pido el voto a la gente. Yo lo único que le pido es que reflexione bien y que escojan a un grupo de gente preparada, a los mejores, y ojalá allí estemos nosotros y luego definan. Es el momento de responsabilizarse con el Ecuador, porque ya basta de que los que ganan se responsabilicen por todos. No, ahora todos por todos. Así debería funcionar. Si no, aquí se elige a Mesías, a gente que se cree salvador de la patria y en 4 años y quiere ofrecer todo y cambiar todo y no pasa. Hay que darle prioridades y armar estrategias. En esa lógica, en el tema del crédito educativo habría que buscar la manera, primero, cuando nos referimos puede haber 2 opciones, convenios internacionales para diseñar procesos de crédito educativo, porque esto se comentó también con la gente de Estados Unidos, nuestros candidatos en Estados Unidos, ¿sí? Generar posibilidad de convenios para créditos localizados con aval del Estado ecuatoriano en los países, sí me refiero, ¿sí? Para el tema de migrantes. Y el otro es el tema de volver a retomar iniciativas como las que habían. Usted recordará el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, el IESE, ¿sí? Sí, el IESE. Una iniciativa que valía la pena y que permitía efectivamente la localización de créditos para que la gente estudie en el Ecuador, pero también estudie en el exterior. Y yo no soy mucho de la idea de... Yo no soy mucho de la idea de estos de altos niveles de estudios de alto nivel, porque lo que necesitamos es gente que tenga la posibilidad de trabajar. O sea, no sacamos nada si los ciudadanos estudian afuera y se quedan afuera, hay fuga de cerebros, o simplemente acá no encuentran trabajo, ¿sí? Necesitamos ligar el sistema educativo nacional y el de alto nivel y de especialización, ligar a un plan de ordenamiento productivo y de capacidades locales con el objetivo de que el estudiante desde el básico, el superior, ¿sí?, el básico, el bachillerato y el superior, tenga una orientación vocacional a algo que sí le va a garantizar ingresos y que le va a garantizar una vida digna a futuro y que además tiene la concentración del Estado central que está dedicado a eso. Entonces, yo creo que hay maneras
para fomentar, ¿sí?, el tema del crédito educativo, hay que hacerlo, pero también, sí, responsablemente garantizándole futuro al estudiante. Uh-huh. Uh-huh. Usted sabe que no, me quedo pensando en lo anterior, Paul, digo, porque si es que se plantea una matriz productiva en el Ecuador, o usted lo plantea, que vaya en cierto camino, entonces por ahí capaz que, qué sé yo, filosofía política, sociología, no, sí, serán materias que no se tomen en cuenta, digamos, ¿no? Vea, ¿qué ha pasado? Por último, no, también ya me preguntaron, yo sabía que me iba a preguntar eso, porque ya me preguntan, sí, no, pues, el punto es que ya, pues, o sea, si estudia filosofía, antropología, yo vengo de una tierra donde la mayoría estudia antropología, abogados, médicos, pero sobre todo filosofía, sí, entonces, a mí me parece correcto, pues, pero que se garantice la posibilidad de que tenga en dónde trabajar. Historia, muy bien, entonces, ¿cuál es la potencialidad del territorio? ¿Por qué tenemos que pensar que la cultura no es una industria? ¿Por qué tenemos que pensar que cuando se habla de negocios, de trabajo, la historia no es un negocio? Entonces, por eso mismo no podemos vivir de la historia ni de la filosofía. No, pues, hay que fomentar la posibilidad de que eso, a través de universidades, del Estado, de sistemas de la educación, etcétera, pero que realmente le genere ingresos o por lo menos un sueldo para vivir y vivir bien. Está bien. Quizás más que pensarlo en una industria, un derecho a la educación. Actualmente el Ecuador está atravesando un problema de migración también de extranjeros hacia el país. ¿Hay alguna política propuesta o algún modo de manejar esta situación, sobre todo el tema de la xenofobia? ¿Lo ha pensado? Nosotros estamos planteando algo que, a ver, la situación en el Ecuador con respecto a hermanos migrantes es complicada, ¿no? Por la misma situación de la pandemia, no existe trabajo. Pero sobre todo, hay algo que a mí me preocupa terriblemente, ¿sí? Primero, la competencia por lo laboral, ¿no? ¿Sí? Que sufren los ecuatorianos, y que eso a mí me preocupa, porque yo creo que hay que darle prioridad a los ecuatorianos. Pero también hay algo que es un hecho, es decir, si no podemos sostener nuestro país para los ecuatorianos, no puede ser que tengamos gente que vive en las calles, que vive en una pobreza extrema, niños durmiendo en la calle. Si no somos capaces de recibir a estos hermanos migrantes y darles una vida digna, por Dios. Entonces, yo lo que digo es, hagamos algo en el marco de la ley. A ver, revisemos primero quiénes tienen visa de trabajo, un censo. Segundo, quiénes han nacido en el Ecuador. Hay mucho niño nacido en el Ecuador y deberíamos darle la nacionalidad a sus padres y a sus hermanos también, pues, ¿sí? Pero sí creo que hay gente que si no tiene las condiciones y no se ha revisado su récord policial, su historia judicial, deberían regresar y garantizar las condiciones con los países hermanos para que tengan un retorno digno, ¿sí? Y cuando el país esté correctamente estructurado, puedes recibir. Vea, yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de la Argentina, desde hace muchísimos años, ¿sí? Nosotros tenemos, y sobre todo cuencanos, muchísimo, y ecuatorianos que van a estudiar, a trabajar en la Argentina. Pero usted recordará, no sé, ahora las condiciones son distintas, pero usted recordará que Argentina era una potencia, pues, ¿sí? En su momento, en la década de los 80, ¿sí? Y efectivamente garantizaba cierto tipo de bienestar a nuestros ecuatorianos. De igual manera, me parece que en Estados Unidos, de igual manera en Europa, pese a las dificultades que puede tener España, sobre todo. Pero, a mí me parece que debemos tener una política de preocuparnos de nuestros ecuatorianos afuera, ¿sí? Y preocuparnos de nuestros ecuatorianos acá adentro también. Y no podemos permitir la vida de la gente en condiciones indignas. Eso es terrible. O sea, lo que está pasando en el Ecuador, no solo con los ecuatorianos, sino con los hermanos migrantes, es complicadísimo. ¿De dónde provienen los fondos de su campaña, Paul? No tengo fondos. Es más, le voy a comentar, otro día recibí una llamada del banco a decir que pague, porque he sostenido con deuda el movimiento, solito me lo he cargado, ¿sí? Porque es la verdad, ¿sí? Yo no tengo ningún fondo, no tengo nada. O sea, usted tiene que entender que no tenemos un solo fondo. Bueno, sí. Tiene una motocicleta, parece que se da la vuelta al país de motocicleta, Paul. Sí, por lo menos para la gasolina, la nafta, como diríamos en Argentina, tiene, digamos. Claro, pero a ver, yo tuve la ventaja y yo no me quejo,
¿sí? De que fui prefecto varios años, me pagaban bien. Sin embargo, hice un fondo con mi mujer y mis hijos. Yo tengo un matrimonio de 25 años, tengo 3 hijos, todos estudiando, ¿sí? Y 3 varones, y entonces logré armar un fondo, ¿sí? Pero se nos está complicando también porque a la final yo estos 2 años desde que salí de Cuenca, y realmente, le voy a ser honesto, nadie le da trabajo a un político, ni en el sector privado, ni en el sector público. Y en el sector público le persiguen, es más. Y tengo que pagar hasta a los abogados porque, claro, imagínese usted, después de 16 años viene Contraloría y le empiezan a fiscalizar cuando ya se va. 7 años. Es una locura. Es una barbaridad. Paul reúne todas las condiciones para decir muchas gracias, me retiro, porque no pide el voto de los ciudadanos, no tiene recursos, está sin trabajo, está... Oiga, ¿Qué está haciendo, digamos, Paul? David, ¿sabe qué? Le voy a decir, no, porque yo me he dedicado a esto, yo lo hago con pasión. O sea, en esto sí me he formado. Que tenga dificultades es una cosa, pero yo prefiero decirle la verdad a la gente y ser transparente, porque claro, el problema es que cuando uno miente, ¿sí? Cuando uno miente, cuando uno empieza a decir cosas que no son las correctas y no transparenta su vida, con todas las dificultades, yo soy un ser humano con fortalezas y debilidades y complicaciones. Entonces hay que comentarle a la gente cómo es la vida nuestra. Nosotros tenemos un partido donde nadie, David, nadie gana un sueldo. Todo es pura voluntad de la gente. Y estoy súper contento, y le digo ¿por qué? Porque cuando yo formé este partido, que ahora es nacional, pero formé en el Azuay, ¿sí? Mucha de esa gente trabajaba en la prefectura, eran parte de los técnicos de la prefectura, ¿no es cierto? Y claro, no sé si por compromiso, iban al movimiento. Ahora eliminé ese proceso y todo el mundo es voluntario. El que quiere, se queda. ¿Sí? No utilizamos ni papel, ni plástico, ni hacemos ruido en las caravanas. Le digo la verdad, por un tema hasta ecológico. Y así estamos trabajando. Y ojalá... En ese sentido, mucha de la población de Azuay y quizás del Ecuador también ha valorado mucho su trabajo como prefecto. ¿Tiene un par de errores en la política que ha cometido que nos quiera comentar, Paul? Algunos errores, sí, porque uno se... A ver, el primer error que cometí, que es un aprendizaje enorme, es que uno arma en la cabeza el esquema de trabajo. Cuando llega, ¿sí?, a instalar, la estructura administrativa es absolutamente distinta, y cambiar eso y conocer esa estructura administrativa le toma por lo menos un año. Si usted no tiene experiencia, para los nuevos es absoluto, y peor si no hay plata, y peor en pandemia, absolutamente desastroso. Y yo llegué con un modelo al inicio súper académico, si se puede decir, con la gente que hicimos, pero fue complicado adaptar. Por eso es que yo hablo de una propuesta de un plan de gobierno, pero eso tiene que irse priorizando y de acuerdo a las posibilidades de la estructura administrativa y cómo va formulando la reingeniería de procesos del Estado. Hay que hacer una reingeniería definitivamente, ¿sí?, de la administración del Estado ecuatoriano. Ese es uno. Dos, creo que, a ver, se me ha malentendido el hecho de que, yo empecé en Izquierda Democrática, ¿sí? Yo vengo del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, del MRT. Estuve en Izquierda Democrática, la Izquierda Democrática desapareció, usted recordará, cuando llegó Correa, ¿sí? Y formamos el movimiento MED Participa. Es un movimiento local. Y luego hicimos que este movimiento quede en Cuenca y armamos uno nacional, que ha tenido todas las dificultades del mundo, porque aquí es casi imposible para un periférico armar un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En ese proceso nosotros hemos visto mucho el diálogo, y yo he conversado con la derecha, con la izquierda, con la extrema izquierda. Yo converso con los comunistas más radicales, que todavía ha habido, pues yo no sabía, sí, y también con los de la extrema derecha, los fundamentalistas, de una cosa loca, pero hay que conversar con todos, y eso se me ha malinterpretado como que si eso fuera cambio de partido, y no es. Yo he sido un fundador de 2 movimientos, un local y un nacional, que es Juntos Podemos Lista 33, y nada más, pero eso no significa que uno no pueda conversar. Yo siempre cuento una experiencia que a mí me pareció terrible. Yo llegué a la casa de Neboda a una reunión, andábamos tratando en estas ideas de tratar de armar una política de Estado entre todos los actores,
Bueno, estaba en ese proceso y cuando llegué, sí, me pidieron que por favor no ingrese todavía. Sí, alguien me pidió allí porque estaba Salvador Quispe y no quería que yo le vea. Claro, entonces al país le tienen acostumbrado a reunirse por debajo de la mesa y no frontalmente, ¿sí? Y yo lo hago frontalmente. Entonces, ese es otro error político que, sí. Y el tercero, que sí lo voy a decir, creo que en su momento, en el 2009, apoyarle a Correa no fue lo correcto, ¿no? Me equivoqué, nos equivocamos. Se veía un proyecto súper interesante, pero al final, cuando ya estuvimos apoyándole, me di cuenta de que realmente era más cascarón, ¿no? Discurso, que realidad. Paul, para ir finalizando, gracias por ese reconocimiento de los errores políticos que ha cometido usted en su vida política. Para ir finalizando, ¿para usted cuándo empieza o inicia la vida humana? ¿Cuándo empieza? La vida humana. La vida humana. Si es a donde creo que va a ir, sí. Yo creo que desde la concepción, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la mujer no tenga derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿sí? Y en eso nadie me lo va a quitar, ¿no? La mujer tiene pleno derecho a decidir sobre su cuerpo y ahí ya es decisión individual. ¿Está usted de acuerdo entonces con la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer gestante? Absolutamente, sobre todo en el caso de violación. Sobre todo en el caso de violación. Sí, yo soy una aparte persona de ese caso, como autonomía sexual de la mujer. ¿Perdón? No, aparte de ese caso, como autonomía sexual de la mujer, también está como decisión propia, voluntaria. Sí, bien. Absolutamente de acuerdo. Y también fui el único prefecto que tomó una decisión en su momento, que ahora ya no es discusión, sobre el tema del matrimonio igualitario. Hice un proceso simbólico en Cuenca que fui muy criticado, sí, pero yo creo que los derechos, hay ciertos derechos que son individuales realmente y que deberíamos ser respetuosos. Así como también apoyado a los pro vida, ¿no? Ojo, así como apoyaba a los movimientos. Es que en este país es una cosa de locos. Cuando uno gobierna, David, gobierna para todos, no gobierna por segmentos ni por bloques. ¿Sí me está escuchando? Sí, le escuchamos. Ya, entonces uno no gobierna por segmentos ni solo para los del partido o para los que piensan igual, pues. Si justo ese es el reconocimiento de la diversidad. Cuando apoyaba al movimiento feminista, me alababa. Pero también apoyé ciertos temas de discusión y de análisis del movimiento pro vida, y también me acusaron, me maltrataron. Entonces, el país tiene que dar un giro en el tema de la mentalidad política. ¿Sí? Aquí hay que construir el respeto, la tolerancia y al libre pensamiento y a la libre expresión. Y no tiene nada de malo. ¿Sí? No tiene nada de malo. Hay que respetarse mutuamente. Me permite la última inquietud. Muchos candidatos hablan, no de ahora, no hablan de siempre, del tema de la esperanza. Para usted, ¿qué es la esperanza? Un sueño, ¿no? Un sueño, el soñar con vivir mejor, ¿sí? El soñar con algo, el no perder la posibilidad de soñar. Paul, le queremos agradecer por su tiempo. Le dejamos en este momento final para enviar un mensaje sobre todo a los ecuatorianos que viven fuera del país, y esperamos que se haya sentido bien en esta entrevista. No, muchas gracias, siempre me siento bien, no hay problema. Toda entrevista tiene sus cosas buenas y sus complicaciones, eso es normal, y eso es parte de la democracia. Y vuelvo a repetir, como usted decía, parece que hay que descartar, no, hay que decir la verdad. Se trata de que ahora ciudadanos y los ciudadanos que viven afuera, como usted, ¿sí? y todos los que nos están viendo, hay esta frase que decía, parafraseando a Kennedy, es el momento de qué puedo hacer por el Ecuador, no el Ecuador por mí. Y el tema es en febrero. Si no se escoge bien y se escoge a los mismos, vamos a seguir en lo mismo, ¿sí? Es decir, hay que darle una visión distinta y depende de ustedes. No pido el voto. Reflexionen, hagan el análisis y busquemos al mejor candidato. Es todo. Muy bien, le queremos agradecer, Paul, por su tiempo, muy interesante. Le vamos a pedir que en el caso de que llegue una segunda vuelta nos pueda atender también una entrevista. Y le deseamos que termine muy bien el Capac Raimi.
Gracias, un gusto. Un Le mando un gusto, abrazo Paul. a la distancia y un saludo a los ecuatorianos en Córdoba. Muchas gracias, Paul. Que tenga una buena noche. Gracias a Bueno, usted. nos ha acompañado entonces el candidato Paul Carrasco por el movimiento Juntos Podemos. Esperamos que haya sido de mucha reflexión para ustedes, amigos que nos acompañan en las redes sociales. Queremos agradecerle nuevamente al candidato. Nos veremos la siguiente entrevista que estaremos comunicando en nuestras redes sociales. Estamos esperando la confirmación del candidato Isidro Romero. De parte del colectivo de ecuatorianos, ecuatorianas y ecuatorianes, les deseamos que tengan una feliz noche, una buena noche y será hasta la próxima entrevista. Muchas gracias por sus comentarios y también por replicar esta entrevista. Hasta pronto.